casi 22.000 corresponden a casos de TB pulmonar Fortis positivo. Si nosotros vemos cómo están los casos en relación a las comorbilidades, nosotros vamos a ver que tenemos una coinfección del 6.2, una comorbilidad con diabetes mellitus del 11.8. En migrantes hemos notificado 1.4% del total de los casos y en indígenas el 1.8%. Nosotros venimos notificando a la fecha los casos de multidrogo resistente, que ya sabemos que son los resistentes isoniazida y rifampicina, 1535, y los casos de TB con resistencia a rifampicina, 678. Como la mayoría conocemos, ambos son lo mismo, sin embargo, los métodos de diagnóstico son diferentes y son catalogados ambos como tuberculosis multidrogo resistente. Más o menos, y teniendo ya un dato más preciso, tenemos 2.213 casos de MDR que fueron notificados para el presente año y 6 casos de XDR. Nuestra tasa de éxito para MDR, de acuerdo a la cohorte del año 2023, nosotros hemos terminado con una tasa del 53.7% como tasa de éxito y 31% como tasa de abandono. Estos resultados de las cohortes corresponden a esquemas de tratamiento de pacientes que recibieron esquemas de 18 meses con inyectables. Ya los datos en relación a dónde están la mayor cantidad de casos o focalizados, tenemos el 55.6% del total de casos en Lima y Callao, 66% de casos de MDR y RR y el 100% de XDR están aquí en Lima. Las regiones que ustedes ven a la derecha, que están priorizadas con tasas de muy alto riesgo, todo el oriente, Loreto, Cayali y Madre de Dios, cuyas tasas están por encima del promedio nacional. Está al sur, Moquegua, Tacna, Ica, Lima, la provincia constitucional del Callao, La Libertad, Lambayeque. Nuestra intervención básicamente está correspondiendo a estas regiones sin dejar de lado las otras por poder implementar el tema de la búsqueda activa de casos, que es una estrategia que más adelante les vamos a comentar. Este es el resumen que nosotros tenemos al año de cómo estamos en los casos de TB. Informarles también que a nivel de la región de las Américas, nosotros teníamos el primer lugar en el año 2024 de notificación de casos de TB que han sido publicados a nivel de la OMS, y en lo que va del 2025 hemos disminuido y hemos pasado a un segundo lugar. Lo que nosotros buscamos es intensificar todos los casos, incluyendo los casos de TB subclínica, para poder iniciar los tratamientos respectivos, pero de la mano aplicando la terapia preventiva para TB. Entonces, ahora un poquito les vamos a socializar cómo estamos en relación a los casos de TB según sus sectores de salud. El MINSA notifica el 68% del total de la torta, Seguridad Social 20%, el INPE 10.6%, la PNP 0.7%, Fuerzas Armadas y Privados entre los dos 0.7%. Entonces, todos los establecimientos de salud, incluyendo los subsectores, están trabajando para poder mejorar la identificación de casos y dar los tratamientos respectivos. Esta lámina identifica cómo ha sido la evolución de la tuberculosis desde los años 90. Y ustedes pueden ver que en el 91, 92 las tasas eran altas, por encima de los 250.000 por 100.000 habitantes. Se hicieron las intervenciones respectivas y empezó a disminuir poco a poco en los años 90. Llegó también al año 2000 y hubo una disminución, podríamos decir, sostenida, pero de todas maneras un poco lenta. Hay un pico de declinación en los años 2020, que es lo que ustedes pueden ver. Todos sabemos que el COVID fue la prioridad en esos años. Un poco se bajó la guardia con los programas, pero otra vez empezamos a fortalecer, saliendo de esta pandemia, para poder fortalecer la búsqueda activa de los casos.
Nosotros tenemos para este año una tasa de morbilidad de 98,8 por 100.000 habitantes, una tasa de incidencia del 91,5 y los casos o la tasa de incidencia pulmonar con bacteriología positiva del 63,8%. Si ustedes ven los datos en tasas, hemos incrementado en relación al 2024. Y más adelante vamos a comentar qué es lo que estamos haciendo. Acá tenemos la tasa de morbilidad por regiones, quienes están a la cabeza en relación a tasas. Si nuestra tasa es 98 por 100.000 habitantes, por encima de ese promedio nacional, miren ustedes cómo está Ucayali con 229, Loreto con 173, Madre de Dios con 169, Lima con 149, Callao con 145, Ica con 124 y Tacna con 114. Todas estas regiones por encima del promedio nacional. Entonces hay una intervención que se tiene que seguir fortaleciendo para poder encontrar los casos y cortar cadena de transmisión. Esta es la proporción de casos de TB por regiones de los 34.000. Lima es la que más aporta, Lima y Callao. Luego le sigue Loreto, Callao, La Libertad, Ucayali, Ica, Lambayeque, Arequipa, Piura, Ancash, Junín, San Martín. Si ustedes ven, estas regiones son las más grandecitas y tienen grandes ciudades. Entonces hay un factor que nosotros siempre tenemos que tener en consideración, que es el tema del hacinamiento, y eso es parte del trabajo que nosotros venimos realizando para poder hacer estas intervenciones de búsqueda activa de casos. Si vemos cómo está la distribución de casos de TB en todas sus formas por etapas de vida y nos vamos al año 2025, en lo que corresponde a niño, que es el segmento azul, se mantiene en el mismo porcentaje, 2%, 6% en adolescentes se mantiene durante el largo de los años. En jóvenes aparentemente ha habido una disminución del 27%, en adultos del 44%, pero en adultos mayores sí hemos tenido un incremento relativamente y comparando con años anteriores, una mayor notificación de casos. Entonces, si hablamos de TB en todas sus etapas, todos estamos propensos a poder contraer la enfermedad, pero estamos haciendo mucho hincapié en los extremos de la vida, sin descuidar los segmentos del adolescente, joven y adulto de la población. ¿Cuáles son los resultados de tratamiento de los casos de TB sensible? Estas son las cohortes que nosotros hemos tenido al 2024, todos los pacientes que iniciaron en el año 2024. Es un dato preliminar, todavía no se cierra esta cohorte y hemos curado casi el 82%, han fallecido el 6,8%, ha habido una pérdida de seguimiento, o sea, abandono 7,5% y todavía nos faltan cerrar la cohorte en un 3,6% de todos los casos que fueron notificados. Entonces, para nosotros es muy importante el cierre de la información. Entonces, todavía tenemos que cerrar algunos datos para de una vez cerrar esta cohorte de TB sensible del 2024. Acá un poco para graficar cómo estamos teniendo los casos de éxito al tratamiento curados, ¿no? En los años, en los últimos 10 años, y cómo estamos también en la tasa de abandonos, un poco para poder ver la tendencia de lo que estamos trabajando. Ahora, el porcentaje de coinfección, nosotros les habíamos ya notificado un dato preliminar en la primera hoja, que es el resumen, del 6,2%. ¿Qué quiere decir? De los 34.000, el 6,2% corresponden a casos de VIH, la coinfección TB-VIH. Si hablamos en cifras absolutas, estamos hablando de 2.100 pacientes. Y este porcentaje ha aumentado un poco en relación al año 2024-2023, un poco pasando los datos del 2022, y seguimos intensificando también que todos los casos de TB sean tamizados para VIH. ¿Cómo están en relación a este grupo de pacientes las cohortes de tratamiento? ¿Cómo estamos? Para el 2024 ingresaron a esta cohorte 1.788 pacientes. Se ha mejorado un poco la tasa de curación a 63% casi. En los fallecidos ha disminuido
un poquito en relación al año anterior, pero también las pérdidas del seguimiento ha disminuido también en un punto porcentual en relación a los años anteriores. Y es así que estamos haciendo mucho hincapié con la terapia preventiva para TB, tanto en los PBBs como en los niños. ¿Cómo estamos nosotros ahora en relación a la comorbilidad de TB, diabetes mellitus? Casi 4.019 casos fueron notificados o diagnosticados de diabetes mellitus de los 34.000 pacientes notificados por TB. Si ustedes ven este dato, es el doble de los casos de VIH prácticamente y está yendo en incremento. Y todos sabemos que si el pacientito tiene una comorbilidad, o una coinfección que no le hemos detectado, así le demos el mejor esquema de tratamiento, no va a responder y vamos a pensar que es un paciente que tiene resistencia. Por eso es importante el tamizaje inicial para descarte de VIH y de tuberculosis. Ahora vamos a ver cómo están los resultados de la cohorte de esos pacientes. En el resultado del tratamiento, para TB diabetes mellitus, nosotros estamos curando casi el 82%. Hay un 6% de abandonos, 8,1% de fallecidos, han fracasado 1,6% y 2,5% de no evaluados. Las tasas como que se mantienen, hay que seguir mejorando en estos casos de comorbilidad, pero sobre todo también tener en cuenta el manejo de la diabetes mellitus en estos pacientes. Tienen que estar controlados, tienen que tomar sus tratamientos de diabetes, ¿no? Para que el esquema de tratamiento pueda responder y los pacientes puedan recuperarse prontamente. En esta lámina nosotros estamos viendo cómo está la tendencia de los casos de multidrogoresistencia y resistencia a rifampicina versus también los casos de XDR. Ustedes pueden ver los históricos que tenemos nosotros desde que se notificaron los primeros casos de MDR. El pico más alto lo tuvimos en el año 2005, casi llegando a 2.500 casos, de ahí hubo una disminución. Se empezó a fortalecer el tema de las pruebas para resistencia, ¿no? Con el Genotype, el MODS en su momento. Se empezó a trabajar fuertemente con ello y el Second Line, que es el Genotype también. Y después, poco a poco, se ha ido introduciendo también la metodología con los equipos de biología molecular, que es el GeneSper. Entonces, para el 2020 obviamente hubo una disminución por la pandemia que tuvimos y luego otra vez empezamos a remontar y empezamos a seguir buscando y se ha encontrado, ¿no? Que a la fecha hemos notificado 2.252 casos de tuberculosis multidrogorresistente. Esos son los datos que nosotros tenemos notificados a través del sistema de información que es el SICTV y en relación a los casos de XDR se han notificado 6 casos para el 2025. Las regiones que más casos presentan son los que ustedes pueden ver acá. Principalmente están las 4 Limas, la región Callao, luego viene Lima, Ica, Cayali, La Libertad, Loreto, Huánuco, San Martín, siendo las principales regiones que son los que tienen el mayor número de casos notificados y donde se está poniendo mucho hincapié para poder diagnosticar las resistencias. Esta es la cobertura de tamizaje en VIH, de VIH en casos MDR. Tenemos una cobertura del 95,6%, ¿no? Del total de casos que han sido testeados por los establecimientos de salud y seguimos, necesitamos mantener esa vigilancia, podríamos decirlo, de que todos nuestros pacientes con TB sean tamizados para VIH. Los casos de XDR por pruebas de sensibilidad a nivel país, ustedes saben que ha habido un cambio en la definición operacional. Antes, los pacientes diagnosticados como XDR eran los que tenían resistencia a las fluoroquinolonas, ¿verdad? Y ahora
nosotros estamos tamizando, de acuerdo a la normatividad vigente, que la resistencia sea a las nuevas drogas, principalmente a bedaquilina y linesolid. Se está haciendo un seguimiento estricto a través del Instituto Nacional de Salud, por eso que todas las muestras de MDR que salen positivas, igual pasan al Instituto Nacional de Salud para que le hagan el descarte respectivo de un probable caso de XDR. Entonces, estos son los casos que nosotros tenemos a la fecha y ha habido obviamente un cambio operacional de definición operacional recomendado desde la OMS-OPS y nos hemos ajustado a esa recomendación para poder tamizar específicamente los casos que tienen que ver con las resistencias a bedaquilina y linesolid. Ahora vamos a pasar a los avances. ¿Qué hemos estado haciendo? ¿Qué intervenciones nuevas estamos trabajando? ¿Qué equipos se han descentralizado al primer nivel de atención? ¿Cómo se están haciendo estas intervenciones para buscar más casos? ¿Y qué está logrando el país? Primero, ha habido un fortalecimiento tecnológico a nivel nacional, pero principalmente en el primer nivel de atención. Nosotros tenemos a la fecha 104 equipos GeneSpert implementados, 59 equipos de radiología digital más inteligencia artificial, que es lo que ustedes pueden ver acá. El naranja es el portátil y el plomito es el ultra portátil. Son cámaras de radiografías. Después tenemos 33 equipos de TrueNAT, que es una nueva metodología que es implementada en el primer nivel de atención. Se han comprado equipos para medir la hemoglobina glicosilada en el caso para descarte de pacientes diabéticos y también se ha adquirido equipos para medir el EKG, ya que las drogas, principalmente el pretomanid, hace la prolongación del QT. Entonces, los pacientes ahora que están recibiendo esquemas orales acortados, todos absolutamente tienen que hacerse un EKG de control. En el tiempo se han ido implementando los equipos, que es lo que ustedes pueden ver en el trazo ondulado de la parte superior de la diapositiva. Y a la fecha nosotros tenemos ya comprados 59 equipos de radiología digital y para el presente año 2026 nosotros estamos para adquirir 11 equipos de radiología masiva más 11 equipos de TrueNAT. Este trabajo obviamente también está coordinado con la Dirección Ejecutiva de VIH para poder fortalecer el tema del diagnóstico de TB, pero también el tema del seguimiento de la carga viral de los pacientes. Este es un poco el comportamiento, cómo estamos a nivel de los equipos, a nivel de las regiones. En este primer mapa nosotros vemos que las 16 direzas tienen equipos con radiología masiva, que son las que están graficadas en color verde. Las naranjas son las que están pendientes, con este nuevo ingreso se completarían para que podamos fortalecer la búsqueda activa de casos. En este segundo mapa tenemos los GeneSpert que están distribuidos a nivel nacional en todos los laboratorios referenciales, ¿no? Inclusive estos equipos miden hasta pre-XDR, cada región va a diagnosticar hasta pre-XDR y también están en los hospitales, pero a su vez también se han distribuido 33 equipos de TrueNAT que están principalmente en el primer nivel de atención. Todas las direzas, jerezas cuentan con equipos ESPER. Todas, absolutamente todos los laboratorios referenciales y también los grandes hospitales. Y ya cuando hablamos de los equipos para EKG y la hemoglobina glicosilada, principalmente se han distribuido en la costa y a nivel de la selva, porque son las regiones donde mayor número de casos de MDR tenemos a nivel nacional, para poder fortalecer el tema también de los probables factores que puedan poner en riesgo el inicio de los tratamientos de nuestros pacientes. A nivel nacional, dentro del protocolo de atención de los pacientes, todos deben de pasar por un EKG y obviamente los priorizados son aquellos pacientitos que tienen algún problema cardíaco, como hipertensión, tienen que hacerse obligatoriamente al inicio
el descarte de esta con un electrocardiograma para ver si hay alguna alteración en el QT. Luego, igual pasan por su control, ¿no? Con el especialista para poder dar inicio a los tratamientos. Ahora, nosotros hemos hablado mucho de la búsqueda activa de casos de TB, es la estrategia que nosotros vamos teniendo. En siglas, nosotros le llamamos el BAT, el BAT, y esta actividad está aprobada en un marco normativo, que es la norma técnica 221, cuya definición operacional es la que ustedes pueden ver en la diapositiva. Son intervenciones focalizadas en áreas de riesgo como establecimientos penitenciarios, centros de salud, instituciones educativas, zonas de alta prevalencia de casos y grupos de riesgo o poblaciones vulnerables a la TB. En estos contextos se realiza, según la jurisdicción, un tamizaje sistemático a través de las evaluaciones radiológicas con pruebas moleculares y evaluaciones clínicas. Entonces, lo que va del país, todos aquellos que tienen un equipo de radiología digital masiva ya han iniciado haciendo estas actividades, inicialmente en los penales y luego en las zonas donde tenemos la mayor concentración de casos de acuerdo a la georreferenciación que se realiza. Tenemos 22 territorios sanitarios que están intervenidos y el algoritmo del trabajo de la búsqueda activa está con la radiología digital, con inteligencia artificial, con un equipo de biología molecular para aquellos que salgan con placas anormales y se haga la confirmación bacteriológica y la evaluación clínica. Ya les he mencionado los equipos de radiología portátil, la inteligencia artificial, que tenemos dos modalidades, uno es el CAT4TV y otro es el CURE, la biología molecular, que es el ESPER o si no el TrueNAT, y obviamente las brigadas y el personal de salud con el apoyo de las organizaciones de afectados de TB. Entonces, la estrategia está implementada a nivel nacional. Ahora que compremos estos equipos, se va a completar en todas las regiones y lo que estamos buscando es la oportunidad de la identificación de los casos. Estos son un poco los resultados que nosotros tenemos del 2022 al 2025, ¿no? Se han tamizado en total 246.300 personas. De ellas se han tamizado 244.000. De estos 244.000 salieron con placas anormales con inteligencia artificial 26.000. Fueron sospechas de TB 43.397. ¿Por qué? Porque a pesar de que la placa puede salir con un score normal, pero hay una evaluación clínica y si el médico indica que puede ser un caso sospechoso de TB, él le puede pedir la muestra para biología molecular y le indica por un tema clínico. Y luego viene ya la prueba bacteriológica, a todos se les ha hecho GeneSper en esta oportunidad y se han hecho 37.000 pruebas y de ello 3.711 han sido casos de TB. Entonces, si nosotros vemos cómo ha ido la frecuencia, cómo se han ido haciendo las intervenciones desde el año 2023, 2022, 2023, 2024, ha habido mayor aceptabilidad y los establecimientos están trabajando. Ahora, dentro de las modalidades, se está haciendo BAT en el intramuro, o sea, dentro de los establecimientos de salud y también en las comunidades, sobre todo cuando hay casos sospechosos de TB, en los colegios, en los mayores de 15 años, también en hospitales también se ha intervenido, están los penales, están los cuarteles, donde haya casos que se puedan presentar y que tengan las condiciones para la transmisión de la enfermedad, se está interviniendo bastante. Pero los hotspot, que son los que llamamos, que son las zonas de mayor riesgo, son las que se van trabajando desde la región con el nivel central y vamos interviniendo en estos focos rojos para poder encontrar los casos. Entonces, esto es el trabajo que se ha hecho desde el 2022 al 2025, los resultados que tenemos y cómo estamos ahora en el 2026. A lo que va del primer semestre,
Nosotros hemos tamizado 30.491 pacientes. Bien, ese es el total. Y acá está el volumen por DIRIS y estrategia. Ustedes pueden ver en esta diapositiva de barras qué DIRIS y qué regiones son las que han estado haciendo búsqueda activa de casos. Están las Limas, Lima Sur, Centro, Callao, La Libertad, el Norte, el Este, Ancash, Lima, provincias, Loreto, Madre de Dios, Amazonas, Ayacucho, Tumbes y Arequipa, en menor proporción, y lo han hecho bajo las dos modalidades, en el intramuro, dentro del establecimiento de salud, y en el extramuro a través de los hotspots. En este gráfico del lado derecho, nosotros podemos ver el perfil de riesgo anormal, escalas independientes, tanto del CAT4-TV, que es una metodología de IA, y el CURE, que es otra metodología. Ambos tienen scores diferentes. La presentación de poder evidenciar un caso sospechoso de TB también es diferente, mientras uno ve un mapa de calor de varios colores, que es el CAT4-TV, el otro, el CURE, delimita la lesión a través de la inteligencia artificial. En ese sentido, si nosotros vemos a menor puntuación, ¿no?, del score que corresponde al CAT4-TV, vemos que hay un mayor conglomerado de casos conforme van creciendo las edades. Y en el CURE también vemos que hay un mayor conglomerado de casos también en las etapas más jóvenes, pero que también tienen en las etapas del adulto mayor. Entonces, hay un trabajo que se viene realizando en estas dos modalidades, y en la gráfica inferior nosotros podemos evidenciar el rendimiento diagnóstico por el software. Con el hallazgo normal, que está en el segmento de color rojo, en el caso del CAT4-TV, del 100% de pacientes, el 7.3% sale un score anormal, y en el caso del CURE, del 100% de pacientes que han sido tamizados por CURE, sale un score del 9.9%, casi 10% de placas anormales. Entonces, hay un porcentaje que nosotros venimos trabajando con estas metodologías de inteligencia artificial que están en el primer nivel de atención, que nuestro personal de salud es el que está manejando, que está entrenado, y que nosotros podemos ver también desde el nivel central cómo están produciendo, cuántas placas están haciendo, cuántas placas son anormales, que nos permitan hacer una identificación temprana. Y en muchos casos hay placas que han sido normales que están siendo asintomáticos y que han sido contactos de otros pacientes. Y en ese sentido, eso también a nosotros nos permite identificar en forma temprana, y así no hubiera lesión, el médico evalúa y le está pidiendo una prueba para corroborar el diagnóstico. Es es socializar con ustedes que también se ha tenido un reconocimiento nacional de búsqueda activa de tuberculosis como una certificación de buena práctica por el CEPLAM, ¿no? En base al trabajo que venimos realizando y a la innovación tecnológica que el país, a través del programa, ha implementado en el primer nivel de atención. Ya todos conocemos cómo está el tratamiento preventivo de la TB. Nosotros hemos virado con nuevos medicamentos, han entrado nuevas tecnologías. Antes dábamos 450 tabletas con lisoniazida por 6 meses. Luego pasamos a 180 tabletas para darlo en 3 meses, una dosis por semana durante 12 semanas. Pero ahora estamos con tabletas coformuladas, y solamente estamos brindando 36 tabletas durante 3 meses. Las dosis son semanal, por 12 semanas o 3 meses, y es un esquema de tratamiento que está siendo monitoreado desde el primer nivel de atención, tanto para los menores de 5 años como para las poblaciones de PBBs. Desde el año pasado, desde el 2025, han entrado todos los contactos de los casos positivos de TB que hemos recibido. Esto es el porcentaje de contactos examinados. Una de las cosas que nosotros veíamos es de que ha disminuido el número de contactos, y lo que pensábamos era
que no estábamos de repente, no estábamos de repente visitando o logrando captar a todos los contactos de los casos positivos. Cuando nosotros hemos analizado con otras bases de datos y otros programas en relación a la población, hemos visto que la tasa de natalidad ha disminuido considerablemente. El número de personas en relación a los adultos mayores se ha anchado, la base piramidal está más amplia a comparación de otros años y el segmento de los niños menores de 5 años se está cada vez acortando. Entonces, hay un comportamiento epidemiológico que tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Y que son los contactos examinados y que también de una u otra forma necesitamos llegar a más del 90% de hacer esas visitas y de poder reclutarlos. En este caso, nosotros tenemos un 85.5% de contactos examinados notificados para el 2025, que han sido de 69.523 contactos que fueron identificados. Los contactos menores de 5 años con TPT, ustedes pueden ver en la gráfica cómo poco a poco hemos ido mejorando en la adherencia al tratamiento y los inicios de tratamiento. Entonces, nosotros tenemos a la fecha un 61.4% de casos de menores de 5 años que han culminado la terapia preventiva para TB. Necesitamos que ese indicador siga subiendo y se está haciendo bastantes esfuerzos en poder adquirir los dispersables, que ya los hemos adquirido, que sean más, eh, podríamos decir, más aceptable para los niños que lo tomen y que podamos lograr esa adherencia que tanto queremos. Se ha logrado, esperamos que ese indicador también pueda mejorar. Esta es la distribución de equipos para pruebas moleculares a nivel nacional. Todas las regiones cuentan, los hospitales también. Todas tienen los equipos GeneXpert de 10 colores. O sea, cada región puede medir y diagnosticar, igual que las limas y algunos hospitales, hasta pre-XDR. Entonces, en total tenemos 104 GeneXpert y 33 equipos de TreNat. Eso es lo que ustedes ven acá en la pantalla. Este es un módulo de 16 cassettes que pueden en una sola ronda colocar 16 muestras, ¿no? Y lo que está aquí abajo son los equipos que nosotros podemos ver en relación a los TreNats. ¿Cómo estamos en pruebas moleculares? Miren ustedes el comportamiento de las pruebas moleculares. ¿Cómo estábamos en el 2019? En el 2020, en el 2021 con 21.000 pruebas, en el 2022 con 34.000, y hasta aquí los que realizaban las pruebas en su mayoría eran el Instituto Nacional de Salud. Algunos hospitales muy aislados, pero en su mayoría el Instituto Nacional de Salud. Luego, en el 2023 subimos un poquito más a 47.000, en el 2024 71.000 pruebas y en lo que va del 2025 198.000 pruebas moleculares para poder detectar los casos. A lo que va del presente año, en el primer trimestre, nosotros hemos alcanzado 40.933 pruebas. Si vamos a ese ritmo y un poquito más, vamos a pasar probablemente las 200.000 pruebas realizadas para el diagnóstico oportuno de casos. Entonces, para nosotros es muy importante, primero, que estamos abastecidos y segundo, que todo paciente sospechoso de TB tiene que ser diagnosticado con una prueba molecular. Y ahí, a pesar que han habido pacientes asintomáticos, cuando se le ha hecho la prueba, ha tenido y han salido positivos para el GeneXpert. Eso nos han pasado bastante en los centros penitenciarios. Entonces, teniendo esa experiencia, es importante poder identificar en forma temprana los casos que nosotros denominamos como TB subclínica. Y en esto tiene que ayudar el tema del GeneXpert. Los esquemas orales acortados, todos sabemos que hemos tenido ya un cambio. Antes dábamos esquemas con inyectables de 18 meses, 6 meses hasta 9 meses de inyectables, y el resto oral y duraba un año y medio.
hemos implementado esquemas orales acortados para la multidrogoresistencia, para los extensamente resistentes también, y hay esquemas modificados que también se están aplicando completamente oral para los otros tipos de casos o de diagnósticos. Esto es la implementación de los esquemas orales acortados, lo que tiene que ver con el Vipalem para los MDRs, el VLC, que también es de 9 meses, el anterior de 6, el Vipal solo, que es de 6 meses para los pre-XDR, y también hay esquemas de VLCC que también están cumpliendo un término, un esquema de tratamiento por 9 meses. Todos estos tratamientos son evaluados, obviamente el médico del primer nivel lo detecta, y ahí los médicos consultores validan a nivel de las regiones los CREERES y en automático van iniciando los esquemas de tratamiento. Estos esquemas, antes teníamos para el MDR 8.400 tabletas con 150 inyectables por 18 meses y ahora solamente están recibiendo 786 tabletas por 6 meses. O sea, ha habido un cambio muy importante, trascendental, que permite de una u otra forma fortalecer la adherencia al tratamiento. Los esquemas orales acortados se han brindado a la fecha, desde el 2023 que iniciamos en el último trimestre, 3.442 pacientes, están todas las regiones sanitarias, las 28, y solamente Huancavelica no es que no haya iniciado, sino que no ha presentado casos de MDR nuevos. Y queremos que siga así, que no haya casos de MDR en esas zonas. ¿Cómo están los resultados de TB-MDR con los inyectables versus los esquemas del Vipalem y el Vipal solo, del 2014 al 2024? Nosotros les presentamos cómo estaban las tasas de curación que ustedes han visto en el resumen inicial. Y tenemos, por ejemplo, la cohorte de los esquemas con inyectables del primer semestre, curando el 53% y abandonando el 30%. Como ya en el 2024 un porcentaje de los pacientes iniciaron esquemas orales acortados, la tasa de curación ha sido del 84%. Miren ustedes, ha subido casi más de 30 puntos. Y en el caso de la tasa de abandonos ha habido una disminución considerable, de 30% a casi a 13%. Entonces, necesitamos fortalecer la adherencia a estos esquemas de tratamiento de 6 meses. Hay mejor aceptabilidad del paciente, menos rechazo al esquema de tratamiento, hay una facilidad para la administración del mismo, hay, entre comillas, menos tiempo también, ¿no? de poder asistir al establecimiento de salud, pero hay que ser más exigente para el tema de la adherencia al mismo. Entonces, estos resultados son alentadores para todos nosotros. Necesitamos bajar la tasa de abandonos y un indicador que estamos viendo en el tema de los abandonos en los casos de MDR, principalmente son aquellos pacientes que tienen adicciones. Del 50% de los casos que se presentan como abandonos corresponden a pacientes que tienen adicciones, tanto al alcohol como a las drogas, ¿no? Entonces, ese es un trabajo, una tarea en la que estamos abocados para ver cuál va a ser la estrategia para poder intervenir en esas condiciones con esos pacientes. Los resultados de TB-MDR, esquemas orales acortados en regiones, ustedes pueden ver acá cómo están las tasas de éxito con el esquema oral acortado y cómo está la pérdida del seguimiento. Todavía son datos, por ejemplo, Madre de Dios tiene una tasa de abandono alta, pero que corresponde a 2 pacientes del total de casos que tiene. Entonces, hay realmente una disminución que se ha venido realizando. Hay regiones que tienen 0 abandonos, como ustedes pueden ver, pero hay que incidir bastante en lograr esa adherencia, ese clic con el paciente en el establecimiento de salud. Este esquema de MDR para 6 meses que se ha implementado es un esquema que más o menos nos cuesta 3.900 soles por cada paciente. Entonces, no podemos darnos
no podemos descuidarnos en generar una resistencia a esta nueva droga, que en este caso sería el pretomanid, el inesolid y la bedaquilina. Antes solamente la bedaquilina y el inesolid se le brindaba a los pacientes XDR. Ahora se le está dando a los MDR. Es un buen esquema de tratamiento y bueno, necesitamos persistir en lo que corresponde a la adherencia al mismo. Tenemos el sistema de información, que es el CITV versión 2. Ha habido un cambio. Se han capacitado personas en modo virtual a más de 3.000 personas y en presencial más de 300 personas. En total hemos llegado casi 3.500 personas. Ya está en marcha esta versión 2 que tiene interoperabilidad con los otros sistemas del Ministerio de Salud. Lo último que se ha podido lograr es la interoperabilidad con el INS, con el NEPLAB y también la interoperabilidad con el VIH, ¿no? Con el programa de VIH. Entonces, hay avances que se han desarrollado en relación a este proceso y estamos queriendo y lo que se quiere es que sea un sistema más amigable, pero que permita también recoger los datos y que todos podamos tener la visualización de poder hacer seguimiento a los pacientes y que puedan identificarse fácilmente cuando hay un tema de pérdida del seguimiento. Hay un trabajo articulado con la sociedad civil y el primer nivel de atención a través del Fondo Mundial. Se está trabajando en 3 líneas con la participación comunitaria, el tamizaje y diagnóstico de la TB para la búsqueda activa, tanto en el intramuro como en los hotspots, que es la comunidad, y muchos de las organizaciones de afectados, los miembros, están asistiendo a los establecimientos de salud para lograr ello. Diagnóstico y atención de la TB pediátrica, el acompañamiento para la terapia preventiva para TB, y el diagnóstico y tratamiento para la TB y TB-MDR, buscando la adherencia de los casos de TB drogoresistencia. Hay unas intervenciones que se tienen que hacer con la Consejería de Pares, una intervención que se está trabajando recién, que es el ingreso a los programas sociales, a los diferentes programas sociales que tiene el país, de acuerdo a la condición y a la situación económica de nuestros pacientes. Lo que vamos a ver ahora es un video de cómo se está trabajando en relación al VAT para poder mejorar nuestra intervención. Voy a ver, creo que no, eh, creo que no pasa. A ver, acá al final. No, acá. ¿Puedes ayudar a la doctora, por favor? Sí, estamos viendo, doctor, acá. Eh, Bueno, es un video donde nosotros estamos viendo cómo se trabaja con la búsqueda activa. No sé por qué no lo puedo abrir, pero justamente, Antonieta, doctor, ¿se lo sí, podrías pasar a la persona que está a cargo de monitorear la sesión, que ella es una comunicadora? Si ya, tú, doctor, mientras vas sí, explicando, se lo puedes pasar a ella. Si le puedes pasar a la doctora, por favor, a dónde tiene que mandarte su video para que tú lo sí, puedas tratar de subir, porque si sí. ella lo ha traído es porque es algo interesante. Sí, es básicamente, doctor, es cómo nosotros estamos interviniendo a nivel de la comunidad, todo el esfuerzo que hace el establecimiento de salud y no se está esperando a que los pacientes lleguen al establecimiento, sino estamos saliendo a la comunidad. A ver, voy a ver, voy a dejar de compartir un poco y voy a volver a colocarlo a ver si lo puedo volver a presentar. Eh, Lo que pasa es pesado, doctor. El video está pesado y no sé por qué no quiere pasar. A ver, un momentito. ¿Acá? Esperamos, tranquila. Sí. Ya. Espérame, voy a ver.
No, no lo ha propuesto. Yo voy a buscar ahorita en la máquina y a ver si lo podemos pasar más adelante, mientras voy a ir hablando un poquito de las conclusiones. No sé si se puede ver en la pantalla. Si lo pones grande se ve mejor. Sí, eso es lo que estoy intentando hacer. A ver, ábrelo aquí y lo pasamos. Ahí está. Ahí está. Y ahora compartir. Ujú. Ya, ahora sí. Hay bueno, en realidad el trabajo que se viene realizando ha tenido su impacto también en la búsqueda de casos, en la notificación. Si bien es cierto, los casos están concentrados más en la capital del país y en la región Callao, pero también vemos que a nivel de regiones la concentración más está en las grandes ciudades. Entonces, Lima y Callao concentra un 55,6% de los casos. Dominantemente está en Lima con el 50,4% y generalmente los casos están ubicados en los lugares donde hay hacinamiento, no donde está necesariamente la zona marginal, sino donde hay mayor población en condiciones más hacinadas, ¿no? Entonces, hay un trabajo fuerte que se tiene que hacer. Algo se acuerda, doctora Chinelli, cuando se hablaba del tema del cerro que tose, ¿no? Las condiciones en que vivían las personas, los casos que se tenían ahí notificados, y una de las principales condiciones y factores es el hacinamiento. Ese diagnóstico del hacinamiento lo hemos tenido prácticamente del tema del INPE. Mayor o las condiciones que tiene el INPE de hacinamiento, de los factores de riesgo de las propias personas, las condiciones que tienen de ello y también el tema de sus propias costumbres hacen que tengamos casi un 2% de positividad de todos los casos que han sido diagnosticados en el INPE. Mayor de esas condiciones afuera no vamos a tener. Eso nos ha permitido a nosotros programar cuántos esquemas de tratamiento, estimar cuántos MDRs vamos a tener, cuántos MDRs vamos a tener, cuántos casos de TB sensible, ¿no? ¿Quiénes son con infección con VIH, etcétera? Entonces, eso nos ha permitido esa intervención que hemos hecho al inicio, porque todo era nuevo, las intervenciones nuevas, comprar el tema de biología molecular también era nuevo, dónde colocarlos, ¿no? Etcétera, nos ha permitido poder sistematizar y también programar, sobre todo el financiamiento, que es el que contamos ahora y que el Estado nos ha brindado. La descentralización de los equipos del GINESPER y del TRENA también ha permitido tamizar mayor número de pruebas, ¿no? De 2.565 que tamizamos al 2019, ahora tenemos 179.000, casi 180.000 pruebas. Y esta expansión se sustenta gracias también a la búsqueda activa que se está haciendo en el intramuro. Y esto alcanza más de 244.000 evaluaciones radiológicas. Entonces, poco a poco estamos mejorando. Uno, que no estamos esperando a que lleguen, estamos saliendo a buscar, y otros, a los que llegan a los establecimientos de salud, estamos tamizando a los pacientes para poder identificar casos de TB. El cambio de los esquemas orales acortados ha elevado notablemente el éxito en el 2024, superando todos los resultados de los esquemas históricos.
Obviamente es más amigable, todo es completamente oral. Hay un riesgo de abandono que de todas maneras se tiene que ver, pero estamos ahí avanzando y lo que hemos detectado es que el 50% de los abandonos tienen adicciones y sobre eso tenemos que trabajar. La vigilancia en la diabetes mellitus duplica a la coinfección con VIH. Entonces, ya las crónicas también se han incrementado para toda la población. Hay que tener bastante, hay que ser bastante juiciosos a la hora de diagnosticar un caso de TB, hacerle los exámenes que correspondan y poder identificar casos de TB diabetes. Todos los casos que han salido identificados en el tamizaje que se hace, todos son nuevos. Los pacientes no sabían que tenían diabetes mellitus. Entonces, tiene que ir de la mano el manejo de los casos de diabetes con el manejo de los casos de TB. Y por último, se ha logrado una contención de los casos de TB XDR. Y hay una reducción, de todas maneras, a 6 casos. Ha habido un cambio de la definición operacional, pero todavía existe y hay una persistencia de los casos MDR. Obviamente, nosotros hemos estimado encontrar más casos con la expansión que se ha hecho de esta información, de esta descentralización de las pruebas moleculares, y eso obviamente de una u otra forma ha mejorado el acceso al diagnóstico con biología molecular en el primer nivel de atención y sumado a ello también medir la resistencia. Y ahora todas las regiones, incluyendo las DIRIS, pueden detectar hasta pre-XDR, ¿no? Si nosotros miráramos 10, 12, 15 años atrás, era un sueño, ¿no? De tener toda esta tecnología, pero con el esfuerzo de todos, las gestiones que se han realizado y ahora el Estado, que es lo mejor, lo asume, entonces hemos podido avanzar y estamos en ese proceso. Pero la detección temprana va acompañada de los esquemas de tratamiento que también han mejorado, pero tiene que ir amarrada con la terapia preventiva. Creemos que con esa estrategia vamos a nosotros a disminuir los casos de TB en algún momento, una declinación. Y eso lo estamos, hoy día justo nos reuníamos con el MIDIS, viendo un poco el tema de las canastas de PAN TV, y nos decían los municipios que algunos estaban quedando con la canasta. Entonces, ahorita, quien nos está aportando de repente un mayor número de casos es el INPE al hacer el análisis. Entonces, hay un trabajo que se está haciendo y una de las cosas que nosotros hemos visto también es que los casos de TB van de la calle hacia adentro del INPE y también del INPE hacia afuera. Entonces, es un trabajo colaborativo que se está haciendo con las instituciones penitenciarias y en los casos de la visita, que también hemos podido hacer una intervención a ese nivel, también nosotros hemos podido identificar esos casos. Entonces, eso es el trabajo. Esto es el pulmón humano. Voy a copiar este video para ya terminar, doctor, y un poquito socializar con ustedes cómo es que venimos desarrollando esta actividad. No, no tengo la software. Por favor. Voy a copiar el video para que se pueda ver. Esto es por el Día Mundial de TB, hicimos el pulmón humano un poco para poder eh, concientizar, ¿no? Con todo el personal de salud, las diferentes instituciones, el público en general, y siempre tener en cuenta que si no hacemos una detección temprana, no vamos a poder cortar la cadena de transmisión. Tener esta tecnología de radiología con inteligencia artificial en el primer nivel de atención ha favorecido mucho el acceso a estos métodos diagnósticos. Todos los equipos los hemos puesto en el primer nivel de atención, no hay en los hospitales, y biología molecular está colocada tanto en los, ¿se puede acá?
en los establecimientos de salud como en el primer nivel de atención y sobre todo en los centros maternos infantiles. Entonces, yo creo que eso es algo positivo que nosotros tenemos que trabajar y hay que seguir empujando, doctor, en este tema. Esta es, ¿no? ¿No? Bien. A ver. ¿Esto? Muchas gracias por la exposición, doctora. Quería saber si pudo pasar el video. Sí, ahorita, doctor, lo Si no se vamos puede, a no se pasar. puede, no pasó nada. Ha estado muy buena la presentación, doctora. Un ratito, doctor, a ver si podemos concluir. Ahí está. Parece que es la versión, ¿verdad? A ver acá. No, acá. No entra, ¿no? No, pero es Ahí está. esta solo el video. Ahí está. A ver, doctor, logran. A ver, esperamos, Sí, doctora. A ver, si lo puede pasar, maravilloso. Ahora sí. sí, ya, doctora, a ver, lo vamos a compartir ahorita. ¿De acuerdo? En Lima Metropolitana y Callao, seguimos trabajando para acercar la detección, diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis a toda la población. El proceso inicia en los establecimientos de salud, donde se invita a las personas en sala de espera a realizarse el tamizaje para descartar la tuberculosis. Luego, con rayos X digitales apoyados con inteligencia artificial, identificamos rápidamente posibles casos de la enfermedad. La confirmación se realiza con pruebas de biología molecular, teniendo los resultados confiables en pocas horas. Posteriormente, el médico evalúa al paciente, revisa los resultados y le indica el inicio del tratamiento más adecuado. Luego, la enfermera entrega el tratamiento y acompaña al paciente en cada etapa, asegurando un cuidado cercano y continuo. Con tecnología, compromiso y atención oportuna, avanzamos juntos en la lucha contra la tuberculosis. Bueno, doctor, eso es un poquito lo que queríamos compartir nosotros en relación a esta actividad. No es se está dando en los establecimientos de salud, principalmente en Lima y Callao, en los maternos, en algunas regiones también. La idea es expandir a las redes más grandes a nivel nacional. Y yo creo que parte del trabajo que se viene realizando es el esfuerzo del personal de salud comprometido, ¿no? La pasión que tienen de poder trabajar en el programa. Siempre les decimos, somos los TV lovers, y lo otro es estar abiertos a poder introducir nuevas tecnologías, ¿no? Y yo creo que todos debemos sentirnos orgullosos de poder haber logrado este proceso. Estamos encaminados también a otro tipo de tecnologías. Ojalá que podamos lograrlo, pero que también ahorita estamos como un ejemplo en la región de las Américas de cómo introducir nueva tecnología, hacer búsqueda de casos, dar las terapias en las diferentes modalidades para poder lograr la adherencia, porque en la terapia preventiva para TB también necesitamos lograr esa adherencia y sobre todo cortar la cadena de transmisión. Eso es un poco lo que quería socializar, doctor, con ustedes. Gracias. Doctora, felicitaciones. Ha visto la cantidad de dedos arriba. Excelente, doctora Alarcón. Gracias, doctora Alarcón, después de esta extraordinaria presentación. Yo les pido, por favor, que no solo levantemos la manito así, sino que levantemos las manitas para hacer nuestras preguntas, porque tenemos una hora justo para la doctora llenarla de preguntas. Tengan en cuenta que la doctora viene gustosamente, pero yo que la conozco a ella ya un montón de años, no digo cuánto porque ella es bien jovencita, yo un anciano, ella viene porque es una forma de poder incentivar a que todos cojamos el entusiasmo, las ganas de trabajar que ella tiene para poder sacar adelante este problema. Yo felicito la forma como ha logrado implementar la parte económica
para todo este cambio tecnológico. Después conversaremos, yo tengo algunos comentarios que de repente a ella no le van a gustar, no va contra mi amiga, sino lo que le voy a decir, pero es la verdad. Un problema que tiene el doctor Achinelli es que cada vez que suelta sus burradas hay gente que se amarga y me quieren colgar, no tú, porque tú estás haciendo tu trabajo muy bien, pero son cosas que tenemos que hablarlas crudamente, porque si no, no resolvemos el problema. La doctora Antonieta y su equipo han conseguido, caray, yo les diría, con todo lo que ella ha conseguido, deberíamos de bajarnos la tuberculosis en el Perú, bajar 80% la tasa en 2 años. Es lo que deberíamos poder hacer y no lo estamos haciendo. Si no es culpa de ella, culpa de quién es, por favor. Porque acá todos le echamos la culpa al otro. Bueno, el primer culpable es Achinelia. Dejemos ahora que, por favor, haga el uso de la palabra el doctor Eduardo Esteban Chirinos Arroyo, que él ha sido uno de los miembros del equipo de tuberculosis a nivel central hace ya varios años. Hizo un excelente trabajo y él sigue ahí como una hormiguita en el hospital de la avenida Roosevelt, en el Casimiro Ulloa, como neumólogo. Hay una pregunta, por favor, que tiene el doctor Manuel Pimentel Abrigo. Le pido a nuestra comunicadora que también le dé el uso de la palabra, Manuel Pimentel Abrigo. Y a ver quién más tenemos aquí. Todos son felicidades. Había alguien que hablaba. María Pacheco, que tiene una pregunta muy sabrosa, también si le pueden dar el uso de la palabra. Y el doctor Ronald Hill también, por favor, ha hecho un comentario que merece hacerlo. Por supuesto, el doctor Víctor Choquehuanca, que ahí le vi su cara y que agradecía y felicitaba a la doctora. Y el doctor Ronald Hill, ya, 2 preguntas. Entonces, por favor, el doctor Daniel Flores Rojas también. Y yo creo que con ellos ya tenemos bastantes preguntas. Adelante con el doctor Esteban Chirinos y todos los que quieran preguntar, levanten la mano y vamos a tener una noche muy buena para aprender y servir a nuestra población. Adelante, doctor Chirinos. Doctor Chirinos, prenda su micro. Doctor Chirinos, ¿puede prender el micro? Doctora, ahí está en la... Sí, doctor, yo estoy aquí, el Sí, doctor pero él, Eduardo él creo está que no allá, puede pero abrir, nuestra sí. coordinadora, por favor. De repente el doctor Felipe Peralta, mientras el doctor Sí, Chirinos el abre su doctor micro. Felipe Peralta, si le han dado el uso de la palabra, acá es ya problema no del doctor Chirino, sino de la persona que está hoy día moderando. El doctor Peralta, el doctor Choquehuanca, Nayeli Tawada también quiere preguntar. Por favor, si los hacen coanfitriones, tenemos bloqueada la reunión. Bueno, mientras viene la pregunta del doctor Chirinos, apenas el primero que tenga abierto el micrófono hace su pregunta. Yo quería hacerle una pequeña sugerencia, doctora. Eh, Usted es sumamente honesta y ha dicho que ha bajado porque la cantidad de XDR porque ha cambiado la forma de diagnosticarlo. Yo creo que debería presentarnos a todos una diapositiva en la que colocara la nueva clasificación, lo que tenemos, y también la antigua, en otra diapositiva, de tal forma que podemos tener una cifra real de cómo van variando nuestros valores, que calculo que debe de ser un poquito más alta. Simplemente uno cambia la clasificación y cambia todo. No sé qué le parece eso, doctora, para que usted tenga material para Sí, incentivar sí, a trabajar. doctor, sí, sí, sí es correcto lo que dice. En una primera diapositiva puse cómo estaban los XDR con la nueva definición, que eran 6, 7 casos anuales, y casi en una de las últimas salió ya los XDR, cómo estaban siendo diagnosticados en los años anteriores. De ahí más o menos teníamos con la clasificación antigua
como entre 80 y 90 casos anuales diagnosticados de XDR. Entonces, esa comparación sí la puedo hacer de repente para una próxima oportunidad, pero sí, hay una diferencia. Por eso dije, los casos han disminuido, se mantienen igual en 6, 7 casos anuales con la nueva definición, pero con la antigua, más o menos nosotros estábamos notificando entre 80 y 90 casos anuales. No se disparó tampoco, porque más o menos empezamos con esos datos, pero de todas maneras hay que ¿Está seguir usted haciendo dirigiendo la reunión? seguimiento. ¿Me escuchó, doctor? Pero Daniela no está dando la palabra a la gente. Yo creo, doctor, que hay que aperturar los micros. Ya, por favor, dígale que ella tiene que compartir la pantalla, pues, compartir con los que quieren preguntar. Y acá estamos con la reunión entrampada porque Daniela no lo sabe hacer. ¿Cómo ponen a una persona que no lo sabe hacer? Pues Valeria. ¿De acuerdo? Doctor Ya, a ver, Achinelli, doctor, ya. qué le parece si vamos contestando las preguntas que están acá en el chat? Ya vamos a ir haciendo eso, pero siempre es Así más es. sabroso cuando cada uno va. Yo le voy leyendo las preguntas, doctora. El doctor Ujú, Chirino dice, no le permiten. ujú. Hay una del doctor Ronald Hill, ¿no? A ver, doctor Ronald Hill, de acá está, comenzamos con María Jesús Guillén Moreno. Dice, doctora, ¿cómo haríamos que los pacientes tomen conciencia y se cuiden y acepten su realidad? Esa Bueno, sería la primera de sus dos preguntas. Su sí. comentario, doctora. En realidad, doctor, yo creo que una de las cosas que tiene el personal de salud que hacer en general, ¿no? Todos los profesionales es hacer el clic con el paciente. Si nosotros logramos convencerlo, explicarle cómo va a ser su esquema de tratamiento, en cuánto tiempo lo va a recibir, la nueva modalidad que estamos brindando ahora, el paciente va a aceptar y va a tener que ser adherente. Mucho depende de esa orientación y consejería. Ahora, nosotros sí tenemos un problema grande en la tasa de abandonos de los MDRs por el tema de las adicciones, que es lo que les he comentado ahora. Es algo que nosotros tenemos que trabajar fuertemente. Se está hablando con la Dirección de Salud Mental, cuáles serían las estrategias para poder lograr esa adherencia. Entonces, también hay pacientes que han recibido 5 meses y Kevin, 25 días, pero que no han culminado los 5 días sí, restantes enséñale a la para salir señorita como que está a por agua. cargo cómo se hace para compartir Entonces, pantalla, ¿no? Compartir pantalla. yo creo que eso, doctor, sería una de las acciones que Gracias. deberíamos hacer. Una cosa es la concientización y yo creo que cuando el paciente está bien hablado, bien concientizado, se logra esa adherencia. Pero un problema grande para nosotros son las adicciones en esos pacientes que abandonan el tratamiento. Lo que está usted comentando, doctora, es terrible porque nosotros hicimos un estudio que no lo hemos publicado, doctora, pero le prometo que lo vamos a publicar y la primera que se va a enterar del borrador y lo vamos a discutir va a ser usted, mi querida amiga, de es ¿por qué el paciente abandona? La primera causa no es que el paciente sea adicto, doctora, sino que el paciente no tiene soporte familiar. Y justo el que no tiene soporte familiar es el que es adicto, porque como es adicto, la familia lo botó de la casa, es todo un círculo vicioso. Ujú. Entonces, primera causa para abandonar no es adicción, sino es que el paciente sea un indigente que vive en la calle y que no tiene soporte. O sea, sería el lumpen de los lumpenes, primera causa. Y la otra causa importante es que cuando uno evalúa a estos pacientes con MDR, la mayoría de ellos son deprimidos. Pero cuando uno se mete con los XDR, todos son deprimidos. Y ahí viene el siguiente problema por cual abandonan, que es un trabajo que hicimos ya van a ser como 10 años, que es que los que son XDR tienen más trastornos de personalidad. Y alguien que tiene trastorno de personalidad, que yo sepa, no hay quien lo pueda arreglar. Entonces acá tendría que haber, por razones sanitarias, y que esta gente se pueda curar, algún sitio donde uno los tiene guardados y que no pueden salir,
como tuvieron en Cuba. Ahora ya los pobres cubanos están hechos una desgracia por el sistema político en que poquitos tienen todo y el resto no tiene nada, y que es que allí tenían a los pacientes sensidarios, tenían guardados a los pacientes con SIDA, y entonces los pacientes con SIDA no podían contagiar porque no se podían salir de donde ellos vivían. Entonces, puede hacerse una serie de medidas, pero para eso se necesita un montón de dinero, y la pregunta es, ¿cómo lograr hacer esto sabiendo los problemas que tenemos? El primero sería poder tratar la depresión. Pero la depresión, doctora, tiene una connotación en nuestro medio, acá en el Perú, comenzando por los médicos, que nadie quiere que le digan que uno está deprimido. Yo, por decirle a un pobre muchacho que estaba deprimido, había llegado a ser un interno que había llegado a pasar la visita en el hospital sin ni siquiera haberse lavado la cara, y tenía una cara de deprimido. Termina la visita y yo le digo, oye, tú estás deprimido, ¿estás en tratamiento? Me dice, no, doctor, yo estoy bien. Y yo le digo, oye, estábamos los dos solos y al frente estaba la enfermera. Si quieres, yo me arrodillo delante de la enfermera para que tú veas que si te trata la depresión, si tú no estás deprimido cuando vayas al psiquiatra, perdiste un tiempo de la consulta. Pero si estás deprimido, te vas a sentir mucho mejor. Consecuencia, hicieron sus padres, que son médicos, una denuncia por haberlo dicho que el muchacho estaba deprimido. La denuncia quedó allí más, no avanzó, porque si avanzaba, usted sabe que hay gente que es bien busca pleito. El problema iba a ser para lo que me denunciaron, porque este muchacho había recibido tratamiento para depresión porque tenía un cáncer. Y entonces es que la familia niega, el paciente niega y todos negamos. Menciono esto porque tener depresión es sumamente doloroso para la familia, para el paciente, y lo que tenemos que hacer los médicos es aprender a diagnosticar. Como yo digo, la depresión se diagnostica mirando al paciente. Y acá Doctora la Chinelli, ya. doctora Guillén, ya le Ya está. dieron la palabra. Listo, Eduardo. Para terminar, después le damos la palabra, por favor, a la doctora Guillén, su segunda parte de la pregunta. Doctor Chirinos, usted va primero. Adelante, doctor Chirinos. Doctora Antonieta, qué gusto, doctora. Felicitaciones. Doctora, es un trabajo bastante fuerte. Realmente la felicito. Sus diapositivas expresan, yo sé que no expresan todo el trabajo. Es parte de lo que usted, es una síntesis de un trabajo, pero realmente sé que el trabajo es fuerte. Sé que el recurso humano está trabajando al tope, pero sin embargo, hay algunas precisiones, doctora. Mire, Lima en el año 90 era aproximadamente 5,3 millones de habitantes, Lima metropolitana. Hoy Lima metropolitana estamos a un poco más de 12 millones, es decir, 100% más de lo que era en el año 90. Y ya usted ha presentado muy bien sus gráficos de cómo eran las tasas. Digamos, la tasa me sintetiza todo el trabajo, pero su exposición, sus diapositivas son datos descriptivos, doctora. No son datos analíticos, que obviamente eso toma tiempo y para eso estamos acá. Entonces, las tasas me sintetizan todo. En el año 90 era una tasa altísima, para el año 2026 es otra tasa. Sin embargo, doctora, usted ha expuesto muy bien todo el inmenso trabajo, toda la tecnología que se ha implementado para que el diagnóstico sea lo más rápido, ¿de acuerdo? Lo más temprano, en el estudio de los contactos lo más temprano, tratamiento más temprano y diversas modalidades terapéuticas. Sin embargo, a mí me gustaría, doctora, así que usted me diga, ¿por qué las tasas siguen tan altas en la actualidad, a pesar que uno ve que va bajando, con toda la tecnología que ya tenemos? Porque esas tasas no deberían estar ahí, deberían estar a la cuarta parte más abajo. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Así en síntesis, porque esa es la idea de esta conferencia, hacerle el soporte analítico, doctora. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no está más abajo de lo esperado? Sí, doctor, yo creo que es una buena pregunta. Si vemos en cifras absolutas y comparamos con los años 90,
Nosotros este año hemos diagnosticado 1000 casos más que el año anterior. Y en los años 90, si vemos las cifras absolutas, hablamos de 50.000, 52.000 casos de TB, no hablando solamente en tasas, sino en cifras absolutas. A pesar que la población, como usted bien lo ha dicho, era mucho menor, pero había más casos, ¿no? Ahora, lo que nosotros estamos observando y se ha visto la evolución de las tasas epidemiológicas en los últimos 10, 15 años, como que han estado estacionarias, ¿no? No ha habido una decreción radical como nosotros hubiéramos querido. Entonces, todos los casos que han sido diagnosticados en ese momento han sido con baciloscopía. La baciloscopía para diagnóstico ya no tiene la sensibilidad que tiene una prueba molecular, la tecnología ha cambiado. Y lo que estamos haciendo nosotros y por qué no bajamos, que es lo que estamos viendo, hay un porcentaje de casos que sería materia de otra reunión, de diagnosticar casos con TB subclínica, que antes con la baciloscopía, con la convencional, nosotros no lo estábamos detectando. No hacían la enfermedad ese año, pero el siguiente año lo hacían. Y usted ve que casi es plana, o sea, no hay un Así incremento, es. un decremento, es plano. Entonces, ahora con la tecnología estamos mejorando el acceso. Falta todavía completar las regiones. Necesitaríamos un poco de equipos más. Estamos en esa gestión, no solo a través de los proyectos del Fondo Mundial, sino también a través del presupuesto propio del Estado. Esa es una parte. La otra parte también que siempre influye es el tema de las determinantes sociales, que es algo que se tiene que trabajar también con el Estado, ¿no? Ahorita lo que estamos viendo es insertar a los pacientes que están afectados de TB, que están en condiciones muy malas en relación a la situación económica, pero brindarle esos programas sociales que justamente han sido creados para personas que tienen criterios de pobreza y pobreza extrema. Entonces, es una intervención que nosotros queremos hacer. Hay muchas cosas por hacer como Estado, básicamente en los principales procesos de agua, desagüe y otras cosas más, pero estamos en ese proceso. Lo que nosotros hemos visto cuando hacemos el análisis, y sí se ha hecho, la georreferenciación de los casos no están localizados en las zonas marginales ni en el periurbano. Están localizados en las grandes ciudades, en los distritos donde hay hacinamiento, donde las casas tienen agua y luz, generalmente están de material noble, pero han crecido hacia arriba. Ustedes han visto que en nuestro país ya hay bastantes edificios, crecen hacia arriba, hay hacinamiento, ¿no? Viven varias familias y eso también conlleva a tener esta enfermedad. Han visto también que un porcentaje de casos de TB están siendo diagnosticados en el año, el 1.8% de personas extranjeras, principalmente la población venezolana. Cuando hemos trabajado el tema del tamizaje, un factor de riesgo es ser extranjero y venir de la nacionalidad de nuestros compatriotas de Venezuela. Entonces, hay factores que de una u otra forma nosotros hemos venido analizando y por eso se hacen las gestiones para poder intervenir en estos casos. Pero sí un tema importante es este tema de la TB subclínica, que ahora se está haciendo más específica o estamos siendo más sensibles con estas nuevas tecnologías. Lo otro que también jala son las determinantes sociales, que eso es algo que también el Estado tiene que intervenir, ¿verdad? Nosotros por nuestra parte estamos haciendo todo lo posible en relación al tema de poder ingresar a esos programas sociales, sacarlos un poco de la pobreza, que cuando se curen tengan un trabajo y se autosostengan, ¿no? Y el apoyo que se le da durante el tratamiento, ustedes saben que es la canasta Panteve, mientras el paciente no trabaja, no produce, pero que no es suficiente. Entonces, ese trabajo no es fácil, es arduo y es algo que sí tenemos que ir avanzando. Se hace un Doc- análisis, sí, como usted me ha dicho,
No lo puedo poner todo en la presentación, es algo sucinto de indicadores que se van trabajando, pero sí al interior vamos analizando esta problemática que de todas maneras se tiene, ¿no? Doctora, una otra observación. Ujú, Usted habló de poblaciones de riesgo, ujú, de acuerdo, pero mire, doctora, ahí va mi segunda observación. La primera observación que le he hecho, sí es efectivamente las determinantes sociales, como bien ha comentado el doctor Chinelli, y determinantes ambientales son los que me van a ayudar a explicar por qué esas tasas no bajan. Y ahí todo un análisis. La ujú, segunda observación, doctora, a sus láminas y lo que usted ha mencionado, es que, mire, doctora, usted ha mencionado bien que hay grupos poblacionales, Lima está creciendo para arriba, pero Lima está creciendo para arriba en zonas residenciales, pero la sí, gente que trabaja en esas zonas residenciales, para que crezca, vienen de los conos. O sea, el transportador, el huésped, se moviliza, doctora, y se moviliza, ya lo hemos visto acá hace 4 meses con el doctor Jainer Guío, se moviliza por transporte público. Usted vaya a ver la línea metro, una de metro y metropolitano, y le aseguro que hay un contagio por gente que no ha sido diagnosticada, debe ser muy alto, que obviamente es difícil, pero mire, se movilizan, doctora. O sea, yo no podría hablar de grupos de riesgo, porque todo Lima está en riesgo. Yo trabajo en un hospital que está en la zona de Miraflores, Hospital de Emergencia Casimiro Ulloa. Usted creo alguna vez le he visto ahí. Y realmente a mí me llama la atención gente que está alrededor de esa zona, que ni siquiera viene de conos, y viene con formas graves de tuberculosis, así, formas graves. Y ni siquiera es gente joven, es gente mayor, así mayor a los 60 años, con formas graves, doctora, que ya no lo veía de hace 30 años, o sea, formas demasiado graves. Entonces, mi primera observación es es. que yo no puedo hablar de grupos de riesgo. Toda la zona de Lima es de riesgo porque el ser humano se moviliza y como bien dice el doctor Chinelli, se moviliza porque tiene que trabajar, necesita. Y la paradoja, el Perú va mejorando económicamente, pero como usted lo ha mencionado, pero mira cómo están mis determinantes sociales en tuberculosis. O sea, pero esa es la segunda observación, doctora, que yo le haría a la exposición, que no podemos hablar de grupos de riesgo. Usted muy bien ha mencionado la población que está encarcelada. Es cierto, es una población que hay que tomarle importancia. Eh, para este año dice que son más o menos en todo el Perú 103.000. Y usted ha mencionado que un 2% más o menos es 2060, más o menos es lo que he calculado. Gente que está ahí positiva y obviamente está infectando, es un confinamiento. Pero eso se puede hacer digamos, un depistaje masivo y como se dice, arrasamos con todo. Pero lo que me llama la atención es los grupos de riesgo, doctora. Me gustaría un comentario. A ver, doctor, cuando hablamos nosotros hablamos de dos tipos de grupos, ¿no? Los de riesgo y los vulnerables. Cuando hablamos de los vulnerables, estamos hablando de aquellas personas que tienen alguna comorbilidad de fondo, la coinfección, una patología oncológica, etcétera, que tienen que ser tamizados, ¿no es cierto?, a la hora de ser evaluados. Y cuando hablamos de grupos en riesgo, son aquellas poblaciones cerradas, llámese el INPE, están los colegios, ¿verdad? Llámese los cuarteles. Aparece un caso positivo en un cuartel, inmediatamente hay que hacer una intervención. En el colegio aparece un caso, hay que hacer una intervención. Entonces, lo que usted dice es cierto. Los conos son los que están teniendo el mayor número de casos. Y aunque parezca mentira, en los conos también están creciendo hacia arriba. No están en horizontal, están en varios edificios. ¿Y por qué le digo esto? Porque en el INPE hemos entrado a barrer, se ha tamizado al 100% Lima y Callao y las regiones priorizadas donde hay mayor carga. Y se ha entregado terapia preventiva para TB. Lo que estamos viendo ahora y le estamos dando una segunda vuelta para ver qué es lo que hemos encontrado, y lo que estamos viendo es que los casos están disminuyendo. Esa es la percepción que tiene el personal de salud dentro del INPE. Esa actividad se está haciendo y ahorita se está haciendo la segunda vuelta
y se está tamizando al 100%. Y en el caso de los conos, cuando se hace el hotspot, o sea, cuando se hacen las intervenciones focalizadas de TB, se hace en los conglomerados donde están los casos por dirección del paciente, no por establecimiento de salud. Y se hace todo un estudio de georreferenciación, un mapeo, un análisis espacial para ver dónde vamos a intervenir y si interviene en esas zonas. O sea, a eso me refería cuando digo que no estamos esperando a que llegue al establecimiento de salud, sino donde encontramos esos conglomerados de casos, hay un factor en común que está haciendo que hayan casos de TB. Y en ese sentido, nosotros estamos interviniendo a ese nivel y estamos encontrando casos. Se tamiza en un fin de semana, viernes, sábado, domingo, porque es la población, esos días son los que están mayor tiempo en su casa, y ahí estamos haciendo tamizajes de 1000 personas, 900 personas, pero de esos conglomerados que nosotros les llamamos hotspot. Esos conos, como usted bien lo dice, se transportan en los medios de movilidades públicas. Hay también las condiciones en estos medios de transporte que pueden también en el camino irse contagiando por los tramos largos que tienen que realizar. Sin embargo, los esfuerzos que se hacen a nivel de los establecimientos de salud con el personal de salud, no es que las brigadas van y ya se olvidan del paciente. Con el establecimiento de salud, una vez que son diagnosticados, los establecimientos de salud son los que están haciendo el seguimiento de los casos. Entonces, nuestras intervenciones de los hotspots principalmente están siendo en los conos, donde estamos encontrando este tema de los conglomerados y haciendo obviamente un análisis de georreferenciación espacial para poder identificar dónde vamos a intervenir. Y ahí también está entrando el gobierno local, porque es responsabilidad del gobierno local también fortalecer estas acciones de control y prevención. Doctora, tal vez mi objeción a su esquema sería que considere no áreas de riesgo, todas son áreas de riesgo, doctora. Ah, sí. Tal vez eso podría ser cambiar la conceptualización y ser un poco más agresivo en el estudio. Y esa sería una de las tantas explicaciones por qué las tasas no bajan. Lo otro que me llamó la atención es que usted ha puesto una gráfica donde dice que el número de contratos examinados en los últimos años, 8 años, yo le calculo más o menos, ha disminuido. Yo le quiero preguntar a usted, ¿en qué grupos etarios realmente, si usted tiene esa claridad, es lo que realmente ha disminuido el número de contratos examinados? ¿En qué grupos etarios y por qué ha disminuido el número de contratos examinados? Sí, doctor. Esa pregunta que usted se ha hecho, yo también me la he hecho, porque cuando hemos estado analizando la data, el número de contactos ha ido disminuyendo en el tiempo. Entonces, cuando hemos preguntado y hemos salido con el personal de salud, hemos interactuado, hemos ido también a visitarlos, a hacer un monitoreo, el número de población infantil ha bajado notablemente. No, pero no solamente el infantil, doctora, Contactos, sino también la adulta, contacto por examinado. eso, Yo tengo por un caso eso, positivo y tengo que estudiar a por toditito los que eso, están cerrados, por lo menos. claro. Por eso, No doctor, solo el te digo, infantil. en los casos de los niños han disminuido por lo que ya les he comentado. Y las personas, en su mayoría, los adultos, están viviendo máximo con una persona, 2 personas, no más. Algunos viven solos. Cuando han ido a hacer esa búsqueda o esa visita domiciliaria que se hace, y es por norma, han encontrado ello. A nosotros también nos llamó mucho la atención porque eso tiene que ver mucho con el tema del presupuesto, el tema de la adquisición de los medicamentos, el tema del número de pruebas, número de envases, etcétera. Entonces, sí, eso que usted observa, eso es lo que también nosotros hemos observado. Y cuando hemos hablado con el personal y hemos bajado a ver, porque nosotros pensábamos que no estábamos haciendo la visita domiciliaria, que no estábamos realmente notificando el número de contactos que estaban en domicilio y que se estaban examinando. Pero hay una brecha todavía, casi del 15%, ¿no? Que no se llega al 100% de contactos examinados, pero en cifras absolutas, la población infantil ha disminuido y el número de contactos en adultos también.
hay bastantes personas que están viviendo solas, ¿no? Entonces, eso es lo que se está viendo y es algo que el personal de salud también nos transmite, porque también hemos tenido esa preocupación, ¿no? Porque todo eso lleva a una programación en financiamiento, en adquisición de medicamentos, etcétera, ¿no? Doctora, yo pienso que ustedes, si se abocan solo a la población infantil, pero la población infantil es siempre asistida por una persona adulta. Entonces, lo que yo le refiero es, el grupo de trabajo no debe abocarse solo al infantil, porque mire, ve, yo lo que estoy, es una observación, no le asevero, que tengo un buen número de adultos mayores que son cuidados por jóvenes adultos, vienen con estudios positivos, o sea, tremendamente positivos. Y yo pienso que el número de contactos examinados no debo orientarlo solo a la población infantil, tiene que ser a todos. No es habitual que estén viviendo solo, doctora, porque siempre están con alguien más. Y pienso que esas personas están saliendo a trabajar y si van a un horario que probablemente no los encuentran, entonces obviamente no los van a poder contratar. Yo creo que es otro factor por lo cual sus tasas no bajan, doctor. Es probable, doctor, es probable lo que usted dice ello, pero a la hora de hacer la visita domiciliaria y también para la entrega de la canasta Panteve, bueno, son adultos mayores y eso es lo que les he demostrado en los números de casos notificados por TEVE por grupos etarios, se ha incrementado, hay mayor número de casos. Entonces, la persona que se hace cargo es la que está asumiendo la responsabilidad de poder brindar el tratamiento y todo. Entonces, no digo de que estemos de repente al 100%. Ahora, lo que nosotros hemos presentado es cómo estamos con la terapia preventiva en los niños menores de 5 años, pero también estamos dando terapia preventiva a todos los contactos de los pacientes en la familia, sean adultos, sean menores o adultos mayores. Esa es otra diapositiva que nosotros estamos haciendo seguimiento fuera de los PBBs. Entonces, sí se está entregando. Inicialmente empezamos con esta nueva tecnología con los menores de 5 años, pero se ha expandido. Tal es así que también estamos entregando la terapia en los contactos en los penales y también en la población en general. Entonces, sí hay una información, no le he colocado en esa oportunidad, pero sí tenemos el dato de cómo estamos brindando esa terapia a la población en general. Vuelvo a decir, Doctora, lo que yo quiero, inicialmente sí le hemos encontrado, pero ahora sí se le está brindando, ¿no? Y la yo, última yo pregunta, Tito, coincido con disculpa. usted, doctora. Un ratito, Eduardo. Yo coincido con usted en que uno tiene que meterse en los sitios donde haya mayor cantidad. Penales tiene 2 por 100.000, es el sitio más alto. O sea, si usted quiere entrar al Cerro que Tose, ahí están debajo. La última vez que revisé andaban como en 1.2, perdón, 1.200 por 100.000. Deben estar un poco más bajos ahora, o sea, es menos de la mitad de lo que es Penales. Entonces, Penales es el primer sitio donde uno tiene que meterse. Y cuando usted habla de los venezolanos, que son más o menos 1 millón y tiene usted 6.000 casos entre los 1.2. venezolanos, 6%, ¿no es Sí. cierto? No, Se- se- 1.8, doctor, del total. 1.8 que viene a ser, perdón, son el 2, el 10% son 3. La tasa más o menos sale como 500 a 600 por 100.000, doctora. O sea que está hablando de una tasa que es por lo menos 3 veces mayor que de la ciudad de Lima. O sea, usted también tiene razón cuando dice eso. Y yo tengo una teoría de por qué usted no puede avanzar, doctora. Y se está jalando los pelos. La Claro. pobre doctora quiere, hace todo y las cosas no resultan. ¿Sabe por qué, doctora? Es lo que dijo la doctora Guillén Moreno. Dice, y otro es que también hay profesionales que no trabajan con gusto con TBC, sino que tienen miedo y se alejan. Doctora, hay gente que trabaja con TBC para que le digan, no sé si hasta ahora están reclamando los que trabajan con TBC que le den comida adicional a los trabajadores. ¿Eso se da o ya no se da, doctora? ¿Se da? No, bestial, Se ¿te da, acuerdas? Quedamos claro, pero ahora se da en bonos, doctor. le Tiene dan un bonos a los de bono TBC. a todo el personal nombrado, ¿De por TV o de todo? norma, de todo. Se les da un bono
por lograr los indicadores que se llaman de desempeño y compromiso de mejora. Y en esos indicadores, cuando logran a fin de año, les dan un sueldo completo No, está a bien, todos los que espero que lo trabajan. logre. Y Pero ahí, doctora, mire, en su mayoría, sí están avanzando en los indicadores porque sí le ponen empeño. Y también, bueno, están lo que antes no había, ¿no? Las guardias comunitarias y el Profan, que también recibe el personal. Entonces, el tema de la alimentación se ha convertido básicamente a este tema de las guardias y las guardias comunitarias, el Profan y bueno, el bono de desempeño que reciben, sobre todo el personal nombrado, ¿no? Que es lo que se está dando. mire, doctora, yo le voy a poner ejemplos de lo que yo he visto. Ujú. Usted sabe que el Hospital Cayetano que usted conoce, cuando dejó de tener programa, que yo lo hubiera seguido, pero mis amigos lo suspendieron el programa, la tasa era de 6 por 100.000, doctora. O sea, es una tasa que es 20 veces la tasa, 25 veces la tasa de tuberculosis hoy de Lima, estamos hablando hace más de 10 años. Más de 10 años que se suspendió, alrededor de 10 años que se suspendió el programa en Cayetano y teníamos esa tasa. Y eso ha sido porque el personal que trabajaba en Cayetano, las técnicas de enfermería, yo le menciono dos que me acuerdo ahora, doña Marilú y doña Fela, y la enfermera, la gordita Rosa Maigua que usted conoció, ellas jamás pidieron nada extra y se rompían los lomos por los pacientes. Yo recuerdo que cuando yo recién era residente, ni siquiera residente, había terminado de estudiar medicina, había hecho mi año de trabajo civil en Tarma y estuve como becario un año en el hospital. El doctor Carcelén, que ya no está con nosotros, agarra y nos dice, el personal más importante en el programa no somos nosotros, ni siquiera la enfermera, la técnica, van a ver ustedes. Y entra una gordita, muy sencilla ella, de anteojos, la típica jovencita chancona, así era esta señorita, y le dice, fulanita, ¿cuánto dinero tiene en el bolsillo el señor Joaquín, que era un tuberculoso que estaba frente al doctor Carcelén? Y me acuerdo que la señorita le dice, por decir, 8 soles. Entonces el hombre se echa a reír y le dice, no, señorita, mire, a la justa tengo esto, sacó 1,50 sol, 2 soles. El doctor Carcelén, con esa sapiencia que da el ser mayor, le dice, pues levántese, don Joaquín, saque todo lo que tiene en los bolsillos. Sacó todo lo que tenía en los bolsillos y el hombre tenía los 8 soles que la técnica había dicho. Yo me quedé impresionado. Y el doctor Carcelén decía, el técnico de enfermería es el que tiene que saber hasta qué come, qué no come, por qué llora, por qué sufre el paciente. Si uno no conoce eso, el paciente no va a cumplir con el tratamiento. Entonces, si usted tiene un paciente pues, que lo ponen a 2 cuadras del enfermero, o del médico, o del técnico, el paciente va a abandonar el tratamiento. El paciente no necesita poder tener un soporte. Miren, yo estuve en el Cerro que Tose. Es una historia, se la resumo nada más. Terminé allí porque don Alan García quería hacer una intervención en Lima y el señor que era el nuevo director de Lima Ciudad dijo que iba a hacer una intervención en tuberculosis y el otro le mencionó con quién y como yo había hablado dijo con un neumólogo. ¿Con qué neumólogo? Uno era Cayetano. Voltea a él a su miembro del equipo y le dice, oye, ¿en qué universidad estudió el chino, el chinito? Entonces, en Cayetano, de la Cayetano. Y Alan le dijo, no me dirás que vas a trabajar con el famoso neumólogo, el doctor Roberto Achinelli Tanaka. Al escuchar eso, dijo, sí, 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 sí. Terminé en San Cosme. Mi querida Antonieta, no pudimos hacer absolutamente nada, contando con el apoyo desde el presidente, el director de la región, el director de la red, porque los médicos del centro de salud, en su concepto, y ese es un concepto que maneja mucha gente y contra eso habría que hacer toda una campaña, para ellos los determinantes sociales es lo que determinan la tuberculosis. Esto en el mundo occidental moderno, con los estudios de Grybowski en Alaska, donde los esquimales eran los más pobres de todos, y donde él entró a dar tratamiento y le dio profilaxis a todos los contactos,
los tuberculosos bajaron a un nivel semejante a todo Estados Unidos, pero la pobreza no disminuyó. Entonces, la gente de San Cosme, en su concepto enfermo, porque es una enfermedad mental, de creer que la presencia de que tú seas pobre no puedes controlar una enfermedad que se puede controlar, que es la tuberculosis, no querían. Y cuando quisimos dar profilaxis, mi querida doctora, nos denunciaron ante la Comisión de Salud del Congreso. Yo he ido ahí de noche con el doctor Flores, que era residente. Nos hemos reunido con el padrecito que está ahí, como tú conoces, en frente a San Cosme, en la iglesia. La gente de la comunidad pobrísima. En la región imprimió folletos, flyers, todo listo para hacer la campaña, pero la gente del centro de salud no quiso. Y cuando yo fui al centro de salud, doctora, me daba ganas de ahorcarlos a esos señores y señoritas. Ellas eran las grandes técnicas y enfermeras y le daban las pastillas al paciente que tenía que hacer cola. ¿Por qué? Porque no sabía si tenía que tomarle BK o tenía que tomarle radiografía. Estaban las otras sentadas ahí tiradas en las sillas. Y cuando yo salgo, el guachimán me dice, doctor, todos los días al terminar el día yo recojo acá pastillas que los pacientes botan, doctor. Porque le daban el tratamiento, pero no miraban que tomara las pastillas. Y tenían que hacer cola para recibir las medicinas, a pesar que eran un montón. De los 600 contactos que rápidamente conté, no había más de 10 que recibían quimio. Y cuando uno les dijo, ahí tienen que recibir quimio, el doctor está loco, el doctor Achinelli quiere experimentar con los pacientes. Por supuesto que la tasa no bajó, entró un colega, hizo todo un trabajo con determinantes sociales, se abrieron otros centros de salud, trataban a 20 personas y no se logró nada. Entonces, mi querida amiga, yo estoy seguro que esto no mejora, no porque usted esté haciendo un mal trabajo, sino que usted es demasiado buena, doctora. Acá deberíamos de poder identificar quién quiere trabajar en TV y el que no quiere que se vaya a otro lado, pues. Pero como ahora se les paga guardia, se les paga esto, se les paga lo otro, no es amor al chancho, sino a los chicharrones. Y esto está pasando en el Perú en todo. Felizmente que hay lugares donde se trabaja muy bien, la dirección y algunos establecimientos lo hacen muy bien. Yo estoy contento que ha habido gente que está trabajando teniendo 0% de abandono, doctora. Pero es la única forma de poder lograr curar a los casos y dar prevención. Mientras ustedes no puedan, como programa nacional, dirección, lograr que toda la gente dé prevención, yo encantado de ayudarla, doctora, yo puedo ir y mandar un par de gritos cuando vea que y decirle, oye, compadre, si no quiere, lárgate. Usted no puede decirle, pero usted me ha visto que yo sí se lo digo. A mí, ¿quién me va a votar si ya no me paga nadie por hacer esto? Pero eso es lo que yo siento que está pasando, doctora. Sí. ¿Cómo es posible que tengan todo lo que usted les ha dado y las tasas de tuberculosis no bajen? Y usted no ha comentado que entre el año 95 a 96 primero ocurre el pico y empieza a bajar. Cuando el programa se logra armar sin tener equipos de rayos, sin tener GeneXpert, la tasa baja 19%. Fue el bajón más grande en la historia de la humanidad en tuberculosis y lo hicimos los peruanos. Pero como siempre ocurre, nadie lo reconoce y todo. Usted sí mencionó que eso bajó, pero fue 19%. ¿Qué pasó? El año 96 vino la gente de la OMS y el director, que no era usted, quería tener el mejor programa del mundo y quitó todas las formas en que trabajábamos, se dejó de dar quimio, se dejó de diagnosticar precozmente y se dedicó de dar tratamiento a los que eran BK negativos. Se hizo el famoso seguimiento diagnóstico, que era que no entraba nadie mientras el paciente no era positivo. Y mi pregunta sería, ¿no está pasando esto ahora cuando tenemos las pruebas moleculares? Así Y es. eso hace que mucha gente esté esperando el resultado de la prueba molecular para dar el tratamiento para TB. Y eso hace que los viejitos que vengan con una lesión radiológica que todavía no abrió, el doctor Chirino los ve cuando ya son unos huecazos de este tamaño, porque al pobre hombre lo estuvieron tonteando, porque dicen, yo no le puedo dar tratamiento porque, y si es el paciente resistente y le doy el tratamiento del sensible, el paciente no se va a curar. El paciente se cura, doctora. Yo tengo, como usted sabe, trabajos hechos de esto y se curan. Entonces, yo diría que ese es el mayor problema hoy día en el tratamiento de la tuberculosis. No es usted, no es la gente que trabaja con corazón, doctora, sino es
el personal de salud que está trabajando en TV para ganar algo más por las guardias, el personal de salud que es neumólogo, pero que está trabajando en TV porque no consiguió trabajo en otro sitio. Eso yo lo he visto con antiguos residentes míos, doctora, y que están trabajando en tuberculosis y cuando Entiendo. fueron residentes jamás fueron al consultorio de tuberculosis porque no querían ver tuberculosos y terminaron trabajando en tuberculosis. Entonces, yo no sé, doctora, si el comentario que le estoy haciendo tiene razón. Y si yo tuviera razón, ¿qué podemos hacer para controlar esto? Porque mire, Complicado. usted tiene identificados a sus Solo, diabéticos, ¿de acuerdo? Que eso Ujú. debería pasarse a ser un programa de quimioprofilaxis entre los diabéticos. Y el programa de quimioprofilaxis no sería darle 3 meses, sino usted tiene que darle de por vida, doctora. ¿Por qué? Porque los diabéticos hacen enfermedad cuando tienen la glucosa arriba de 200, que ahí baja la respuesta inmune. Y nuestra gente no tiene dinero para estar comiendo de tal forma que ellos puedan tener una dieta que les permita tener valores normales. Tampoco tienen plata para que les pongan insulina y si les indican, la insulina se acabó como ha ocurrido este año y entonces el diabético sonó. Entonces, darle quimioprofilaxia al diabético. A los VIH, si usted quiere bajar la tasa de VIH, tiene que darles quimioprofilaxis a los VIH, igual que se les da prevención contra el Pneumocystis carini. ¿Por qué? Porque la inmunidad en el tuberculoso, en el VIH se mantiene baja mientras no tome todo el tiempo que se necesita su tratamiento preventivo y entonces se le tiene que dar hasta que mejore el tratamiento diario. Eso lo han demostrado en Sudáfrica y lo hemos visto también nosotros. Un punto que Esta usted me ha parte, tocado es el de gestantes, que también debería darse quimioprofilaxis a las gestantes para evitar porque la mayor causa de mortalidad en el Perú sigue siendo en las gestantes por enfermedad infecciosa, la tuberculosis que no se diagnosticó y usted tiene todo, doctora. sí, Entonces, la pregunta, sí, doctora del doctor, alma, ¿qué sí. hacemos? Que usted lo tiene y nosotros, comenzando Sí, por doctor. Achinelli, no lo estamos haciendo. y Sí, no baja las tasas. doctor. Hay un tema de compromiso también con el personal. Hay rotación también del personal. El personal se capacita y hay una rotación. Y también los factores políticos también influyen, ¿no? Los daños infecciosos, como por ejemplo el dengue, ahora el sarampión, en su momento la tosferina. Luego también viene el tema de la leptospira, hacen que el personal que esté en el programa, porque al final salen todas las enfermeras a vacunar, a controlar, a hacer actividades de este tipo. Y bueno, hay un tema de movilización de recursos humanos, ¿no? Entonces, ese es algo que pasa frecuentemente y ahora por la semana de la vacunación también, ¿no? Yo no quiero justificar a nadie. Yo estoy consciente y sé que el personal trabaja fuerte en los establecimientos de salud. Hay veces hasta nos llaman cuando los quieren rotar, bueno, tenemos que incidir ahí un poquito, pero hay un compromiso y ese compromiso todavía se mantiene y el personal está trabajando. ¿Hay que ajustar más? Sí, hay que seguir ajustando, pero estamos en esa lógica, en ese proceso. Y bueno, la rotación también la asume desde la misma dirección regional, ¿no? Estamos con un coordinador, entra una nueva gestión, hace un cambio y etcétera. Pero bueno, sobre eso tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir capacitando. Acá hay una pregunta del doctor Gil que me parece muy interesante, donde él pregunta por qué tenemos que mandar 2 muestras cuando en el establecimiento de salud se ha hecho una primera muestra para detectar un caso y ya salió la resistencia a rifampicina. Nosotros tenemos que buscar al pre-XDR y al XDR. Entonces, si le hacemos una prueba de sensibilidad y se encuentra resistencia a rifampicina, esa muestra tiene que viajar, una segunda muestra tiene que viajar a la direza para poder descartar resistencia a fluoroquinolonas. Por eso que se pide esa segunda muestra, no es para corroborar ningún cultivo, nada. El paciente debe de iniciar tratamiento para la resistencia a rifampicina. Si sale un paciente positivo para tuberculosis sin resistencia a rifampicina,
la muestra también tiene que ir a la DIRESA para que le hagan el descarte de monoresistencia isoniazida, pero igual ese paciente debe de iniciar tratamiento. Por eso, doctor Gil, es que se está pidiendo esas dos muestras. La IA, ¿por qué no se utiliza en pediatría? Porque de acuerdo a los estudios que se han presentado y se ha enmarcado en esta tecnología de inteligencia artificial, no se ha previsto o no se ha tenido la experiencia de poder tamizar en niños. Entonces, de acuerdo a las recomendaciones, no tendríamos la posibilidad en este momento de poder tamizar a niños en este momento, pero ya están viendo estudios con la inteligencia artificial de que también podría utilizarse en menores de edad. Eso todavía está por consolidarse, es una recomendación que de todas maneras se está llevando, y yo creo que eso es parte de todo el trabajo que se viene haciendo a nivel de las regiones y de las direzas. Pero tenemos que esperar. La IA es algo que se está dando en el primer nivel de atención, los hospitales no lo tienen los establecimientos de salud, y yo creo que eso es algo muy bueno que se viene realizando. Otra pregunta de Manuel Pimentel es, hay un caso positivo en el colegio, ¿no? Entonces se tiene que hacer una intervención, el establecimiento de salud tiene que ir, a pesar que puedan ser BK negativos, hay que hacer un estudio de contacto. Todos sabemos que cuando un niño sale positivo para TB es porque un adulto ha sido contagiado. Y en ese sentido hay que hacer el descarte también, la intervención en el personal docente, en el personal administrativo, y buscar los casos, y obviamente también dentro de la familia. Y ahí se tiene que trabajar con el establecimiento de salud, viendo, dependiendo de la indicación y de la evaluación que el médico indique, se inicia terapia preventiva para TB. Entonces, después había una pregunta en relación Doctora, hola. también a los casos post-TB, que también los he leído. Nosotros estamos trabajando una intervención de los casos de post-TB. En la norma técnica ha salido que todo paciente, cuando culmina el tratamiento, tiene que hacerse toda una evaluación de su caso para ver las probables secuelas que se puedan encontrar. En ese sentido, se han puesto 3 puntos de centros de rehabilitación donde están acudiendo los pacientes, aquellos que obviamente han sido preidentificados en los establecimientos de salud, y aquellos donde se observa, de acuerdo a una escala de medición que se hace, pasan a estos centros de rehabilitación para que puedan ser evaluados por el equipo de salud. Hay un neumólogo, hay un rehabilitador, un personal de enfermería y un técnico, y de acuerdo a la evaluación que tengan, son tratados a ese nivel. Si son mucho más severos, ya son elevados al siguiente nivel de atención, que en este caso sería los hospitales, previa coordinación, ¿no? Entonces, en relación a los controles de los pacientes, que también Ingrid está preguntando, si ha sido diagnosticada en su fecha, ¿no? El control de la bacteriología siempre es mensual, y los cultivos tienen que hacerse de la misma manera, dependiendo de los casos que sean, si esté sensible, MDR. Los controles de placa, por indicación del médico y de acuerdo a norma, están establecidos que se tienen que hacer al inicio y al final. Entonces, ahora que tenemos la tecnología, podemos nosotros trabajar en ese aspecto y está más cercano al primer nivel de atención. Eso es por otro lado. La vaciloscopía se va a seguir haciendo porque son los controles de tratamiento del paciente. Pero para el diagnóstico, Luis Alcántara nos pregunta de JAE, para el diagnóstico debemos de incidir mucho en que sea biología molecular, sea el GeneSper, sea el RENAT. Y en Cajamarca se han puesto en 2 puntos, en Cajamarca propiamente dicho, y en Jaén, que es la red que tiene el mayor número de casos.
Doctora, o sea que en Jaén Hola. ellos pueden comenzar el tratamiento cuando ya es vaciloscopía positivo o tienen que esperar a que salga, hagan la prueba. No, no. Lo que se recomienda, doctor, para el diagnóstico es hacer prueba molecular. Si la vaciloscopía le sale positivo, tienen que iniciarle tratamiento. Porque lo que Tienen que está pasando en iniciar. muchos establecimientos, doctora, probablemente por eso pregunta el doctor Alcántara, es que ¿Termino? Yo no sale estaba terminando. positivo a la vaciloscopía y no le arrancan el tratamiento hasta que sale positivo a la prueba molecular para saber si le tienen que dar tratamiento para sensible o residente o Ya, resistente. Usted no lo ha puesto así, pero algunos establecimientos que no son pocos lo están haciendo en esa forma, doctora. ya. Por eso Doctora, estamos aclarando, sí, doctor, si Ya, sale una vaciloscopía positiva, porque en ese momento no tienen a la mano la biología molecular, sí ya le deberían iniciar el tratamiento para TB sensible. Pero igual doctora, tienen que mandar una muestra para descarte la resistencia. O sea, eso es lo que doctora, tienen que trabajar. Un ratito, doctor Sí. Chirino, que hay una pregunta de la doctora Maribel Silvana Cortés Izaguirre. Si Ajá. puede prender su micro, doctora, por favor, que me han dicho que lo puede prender, me acaban de llamar para decirme eso. Y después de Daniel Flores Rojas. Hola, ¿puedo iniciar yo? A Les ver, saludo. doctor Aguilar, haga su pregunta, por favor. Buenas noches, les saluda el biólogo Heiner Aguilar de la Cruz, de acá de Jaén también. Ujú. La consulta es la siguiente, si hay